Póngase de pie, acompáñeme a buscar la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Libro de Samuel, capítulo 1, verso del 1 al 19. Mi alma adora al Señor Todopoderoso, mi alma glorifica su santo y dulce nombre. Qué bueno es mi Dios, qué bueno es mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Bendito Dios. Dios es grande. Dios es bueno. Cuando lo encuentre me avisa con un fuerte amén. Gloria al nombre de Jesús, amado Dios. ¿Lo tenemos, amados? Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre eterno que mora en las alturas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y el pecado de cada uno de mis hermanos, Señor, y del mundo entero. En esta hora, Señor, en esta noche me presento delante de su presencia, depositándome, Padre eterno, para que sea usted glorificando su nombre, Padre.
He aquí pongo mi boca, Señor, y mis labios para que sea usted hablando a mi vida y a la vida de mis hermanos de una manera especial y única. Para que sea usted, Señor, ministrando su espíritu de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, le doy toda la gloria y toda la honra y la alabanza, reconociendo que solamente soy un instrumento, Señor, un medio en el cual usted puede traer una palabra a la vida de cada una de nuestras almas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, que no haya nada, Señor, que nos distraiga y nos desenfoque, Padre. Si hay algo que se quiere interponer, en el nombre de Jesús, en esta hora, el hombre fuerte sea atado, reprendido y echado fuera, Padre. Y toda oposición del maligno quede cancelada. Pero por sobre todo que su Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose con libertad, llenando, Señor, la necesidad en el corazón de cada uno de mis hermanos, para la gloria y la honra de su santo nombre. Yo desde ya, Padre, le doy toda la gloria, la honra, el poder y el honor, reconociendo que se la merece por entero, Señor, porque todas las cosas son hechas por usted a través de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana, en esta preciosa noche. Y en esta poderosa noche yo quisiera hablar bajo el tema Dios ha oído. Amén. Dios ha oído. Ese es el tema de esta preciosa noche. Como leíamos en el libro de Samuel capítulo 1, leíamos sobre la historia de una mujer que estaba sufriendo con dolor dentro de su corazón, lleno de congoja, de aflicción. Una mujer que no sabía qué hacer. Una mujer que estaba padeciendo un dolor por muchos años y que ni siquiera su propio marido la podía entender. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esta historia que relataba esta escritura es muy interesante porque nos habla de varios aspectos de la vida de diferentes individuos, los cuales pienso que sería muy importante que abordáramos en esta noche. Y primero vamos a ver al hombre del cual habla la escritura, que es el marido de Ana, Elcana. Dice la escritura que este era un hombre de la tribu de Benjamín, que ha sido enseñado por la ley de Moisés a seguir todos los mandamientos y estatutos que han sido ya dados a través de la ley de Moisés. Estatutos que Dios había mandado al pueblo que guardase. Y este hombre hacía conforme a los ritos que se tenían que hacer en ese tiempo. Llegar al templo, hacer las ofrendas y los sacrificios necesarios por él y por su familia. Y Elcana, un hombre que anualmente venía a adorar al Dios del cielo, al templo, y hacer los sacrificios por él y su familia. Era un hombre que lo hacía cada año, como dice la escritura. Sin embargo, aunque parecía que él cumplía la ley de Dios, en la práctica era algo diferente, ya que cuando leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 17, en la primera parte del verso dice: no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Vemos que a lo largo de la Biblia, amado hermano y hermana, hay historias bíblicas de muchos hombres, aún hombres de Dios, que son un ejemplo claro que hicieron lo mismo que Elcana. Hombres como ejemplo, el rey David. Hemos hablado mucho del rey David, todos conocen a aquel hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos la Biblia e investigamos sobre su vida y sobre el récord que hay en las escrituras, la Biblia nos dice que David tuvo 8 esposas, y aparte de las concubinas que él tenía. Amén. Tenemos otro ejemplo, el hijo del rey David, el rey Salomón, un hombre que dice la escritura que alcanzó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Póngase a pensar. Este hombre, este rey, tenía 1000 mujeres. 1000 mujeres. Tenía una mujer por día, y le aseguro que ni en 2 años podía estar con todas. Amén. Pero vemos que la Biblia
declara con detalle la vida de estos hombres, la vida personal de cada uno de ellos. Y el hecho que la Biblia muestra cómo estos hombres tuvieron todas estas mujeres, no es porque respalde en lo absoluto lo que ellos hicieron, sino más bien para mostrar las consecuencias que tiene el tener una vida de este tipo. Una vida desordenada y fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando leemos las Escrituras, la palabra de Dios dice que el rey David tuvo muchos hijos, aproximadamente 19 hijos, de las 8 esposas que tuvo más las concubinas. Y la Escritura dice que uno de estos hijos que él tuvo, hablando de Amnón, de una de sus mujeres, dice que este joven puso la mirada en una de las hijas del rey, en una de su media hermana. Amén. Y dice la Escritura que cuando él puso la mirada sobre su media hermana, el enemigo tomó su corazón. Y este joven lleno de lujuria, un hombre que no tenía un carácter moral como se supone que tenía que tenerlo, dice que este joven abusó de su propia media hermana. Amén. Y vemos que la importancia de que los padres enseñen a sus hijos que tengan un buen carácter moral. La crianza es primordial, la instrucción es primordial. En la antigüedad, las mujeres, como el día de hoy también, eran las encargadas de enseñar a sus hijos la manera en que tenían que vivir. Ellas eran las encargadas de criar a sus hijos. Y una de las cosas que vemos es que eran estos reyes que tenían muchas mujeres. Y la Biblia dice que a veces estas mujeres eran de diferentes lugares. Gloria sea el nombre de Jesús. Y como persona tenemos que entender que cada persona es diferente, que cada persona tiene una manera diferente de instruir y corregir a cada uno de sus hijos. Y por lo visto, al parecer, esta mujer no había quizás instruido de la mejor manera a este joven, porque su carácter moral no era el mejor. Pero no en todos los casos puede que sea así. Puede que los padres aún así sean padres que están siempre encima de sus hijos, enseñándoles, instruyéndoles, y a lo mejor sus hijos con todo y eso ellos no prestan atención a la enseñanza de ellos. Pero es importante que tomen en cuenta que cada una de estas cosas pasan muchas veces por la crianza que ha tenido cada persona, cada joven. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos del caso del rey Salomón, le ocurrió lo que la misma Escritura decía, lo que Dios había advertido a su pueblo, que su corazón fue desviado totalmente al punto de apartarse de Dios y adorar otros dioses. Algo que el Cana no estaba cumpliendo. El Cana al parecer cumplía con toda la ley de Dios. Iba cada año al templo del Señor. Venía con su familia, presentaba sus ofrendas, sus sacrificios delante de Jehová, por él y por cada uno de ellos. Cumplía con todo el rito de la ley de Moisés. Pero al parecer no cumplía en su totalidad toda la palabra del Señor. ¿Sabe que algo similar pasa hoy a menudo, hoy en día dentro de la iglesia? Y es que en estos días hay muchos creyentes dentro de la iglesia. No solo me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, que tiene el concepto dentro de sí mismo que por asistir a la casa del Señor el día de los cultos, de los servicios, están cumpliendo con la ley y la voluntad de Dios. Y no digo que sea malo, de hecho la palabra nos manda a congregarnos delante del Señor en la casa de Dios. No tener esa costumbre de quedarnos fuera en casa, sino venir a la casa de Dios. Pero muchas veces tenemos dentro de nuestra mente la noción que el simple hecho de llegar acá, el día del culto, cantar una alabanza a la hora de cantar alabanzas, ofrendar a la hora que llega la hora de ofrendar, diezmar a la hora que llega la hora de ofrendar, pensamos que estamos bien delante de Dios. Pensamos que
los mandamientos de Dios son como un grupo de reglas que hay que seguir, que hay que marcar un check y decir, bueno, vine al culto, check, ofrendé, check, di mi diezmo, check, adoré al Señor, check, todo está hecho. Y pensamos que Dios está bien complacido con eso. Pero así como el Cana, muchas veces pasamos por alto que no solamente es el hecho de venir acá, de cumplir con ciertos requisitos y obligaciones que tenemos como cristianos, pero muchas veces venimos con la errónea intención dentro de nuestro corazón. Gloria sea el nombre de Jesús. En el principio, en el libro de Génesis, hay una historia de dos hermanos, los primeros hermanos de la Biblia, Caín y Abel. La escritura dice que Caín, siendo el hermano mayor, y Abel, el hermano menor, dice que un día Caín se propuso dentro de su corazón preparar una ofrenda para Jehová. Y dice que recogió de los frutos de la tierra y los presentó delante de Dios. La Biblia dice también que Abel también, luego que Caín se propuso ofrendar a Dios, también él lo hizo y trajo una ofrenda y buscó de lo mejor de su ganado, de las ovejas que él tenía, porque era ganadero, era pastor de ovejas. Y dice que presentó la oveja delante del Señor, la ofrenda. Y dice la palabra de Dios que la ofrenda de Caín, el hermano menor, el que dice la Biblia que se propuso en su corazón primero ofrendar, dice que la ofrenda de él fue rechazada por parte de Dios. Pero que Abel, que luego había venido a ofrendar, dice que su ofrenda había sido aceptada delante de Dios. Es muy importante entender por qué. Génesis capítulo 4, verso 7 dice que Caín se apesadumbró mucho, se entristeció, su semblante decayó, y Jehová Dios vino y le preguntó: ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Y el Señor le dice, conforme a la escritura, así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Vemos que no solamente es proponerse traer una ofrenda o un sacrificio a Dios, porque también Dios mira el corazón y mira la intención con que lo hacemos. Al parecer, Caín no tenía la mejor intención dentro de su corazón, y eso queda demostrado luego de que fue rechazada su ofrenda. Él mismo se levantó contra su propio hermano y lo mató, solamente porque su ofrenda había sido rechazada. Vemos cómo el corazón de Caín estaba. Y pensamos muchas veces que nosotros, con tratar de cumplir ciertos requerimientos de parte de Dios, estamos bien delante de Dios. Pero Dios se mira en todo el espectro del ser humano, profundiza en los pensamientos y en las intenciones de cada corazón, de cada persona. Y es muy importante evaluarnos a nosotros mismos con qué intenciones estamos viniendo a la iglesia, con qué intenciones estamos haciendo las cosas delante de Dios. ¿Las estamos haciendo solo porque dice la Biblia que hay que hacerlas? ¿Solo porque el pastor nos está viendo y tenemos que cumplir con ellas para que no nos llame la atención? ¿O lo estamos haciendo por la verdadera voluntad de Dios? Dentro de nuestro corazón, ¿hemos comprendido acaso por qué se hacen las cosas? ¿O simplemente lo hemos estado haciendo por una simple regla que hay que seguir? Así que vemos un hombre que te ofrendas, a Elcana, y como dice el dominicano, dice que viene a ofrendar, dice que viene a traer su sacrificio a Dios, dice que viene a cantarle al Señor, pero no cumple con toda la ley de Dios. Según él está bien, porque él está cumpliendo el rito que hay que seguir. Pero hay estatutos que él ha dejado aparte, a un lado, que no ha guardado. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso decía el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, el profeta: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios,
pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es una sola tradición aprendida de memoria. Muchas veces sabemos qué es lo que hay que hacer. Ya lo conocemos, nos han predicado, nos han enseñado, lo hemos leído en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que hay que hacer en la casa del Señor? Y lo hacemos, pero a veces no venimos con las intenciones correctas dentro de nuestro corazón. A veces nuestro corazón no ha venido un corazón limpio y no está siendo un corazón recto delante de Dios. Y aunque cumplimos delante de todos y parece que todo está bien, pero el Señor mira desde los cielos y mira a cada uno de nosotros y estudia cada uno de nuestros corazones. ¿Con qué motivos estamos aquí haciendo las cosas? Si hemos pedido perdón, si nos hemos arrepentido de corazón. Todos los días pecamos, hermanos y hermanas. No se confundan, no digo que no va a pecar, porque todos los días fallamos. Muchas veces el problema es que a veces no es un pecado, no es una falla que pasa de cuando en cuando. A veces es un pecado que venimos haciendo constantemente. Y como dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, la palabra de Dios nos da un listado de muchos pecados. Pero hay algo que hay que fijarse. Aparte de que dice la palabra de Dios que los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, los maldicientes, los que pelean, los que traen división, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero hay una palabra clave, dice, los que practican tales cosas son los que no van a heredar el reino de los cielos. Porque si se pone a pensar, la mayoría de nosotros, por no decir todos hemos fallado en todos esos pecados. Más de alguna vez. Todos y cada uno de nosotros hemos hecho alguna de esas cosas. Y Dios lo sabe. Y Dios es fiel y misericordioso y está dispuesto a perdonarnos. Pero la clave de esta escritura no es que no se va a pecar nunca, sino no caer en la práctica de estas cosas, no hacer estas cosas constantemente, no vivir haciendo estas cosas. Así que por la desobediencia a la palabra de Dios vemos que ahora Ana padece las consecuencias, el dolor y la angustia, porque no solamente tenía la ignominia de que no podía tener hijos, porque en el pueblo de Israel el no poder tener hijos era una vergüenza, era como una maldición. Y no solamente tenía el problema de que ya no podía tener hijos, sino que ahora tenía una rival que se burlaba de ella todos los años porque ella no podía tener hijos. Una mujer que constantemente le recordaba su condición, que no era la más favorable. Vemos entonces el diseño perfecto de Dios que se hizo en el principio se ha venido deformando por causa del pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra dice en el libro de Génesis capítulo 2, en los últimos versos, cuando Adán estaba solo, dice la palabra de Dios que vio Dios a Adán y dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y le formó a una compañera de su propia costilla y la trajo a Adán. Y Adán, lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la mente de Cristo, profetizó y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire que no dice a sus mujeres, sino a su mujer, porque ese es el diseño perfecto de Dios desde el principio. El hombre, por su pecado, en su desobediencia, ha deformado el patrón y el diseño de Dios que fue hecho desde el principio. Y por causa de esas cosas, el pecado ha traído dolor y angustia a las personas. Ana padecía por causa del pecado y de la desobediencia, porque había una mujer rival que ella tenía en casa que se burlaba de ella. Y vemos que luego de esto Ana, dice la escritura, que va al templo
y que derrama su alma delante de la presencia del Señor con ruego, con lágrimas, con congoja de corazón, con una petición delante de Dios. Y ella le dice, como leíamos en la Escritura, que por favor Dios se dignase a mirar a su sierva en medio de la congoja que ella estaba pasando, en medio del proceso, del dolor, en medio de la ignominia, de la vergüenza que ella traía por años, de que no podía ser madre. Y ella orando de todo corazón, derramando toda su alma allí. La Escritura dice que aquel sacerdote, el sacerdote de ese momento, el que se supone que tenía que juzgar con justicia al pueblo de Israel, el sacerdote Elí, dice que estaba sentado a la columna del templo y vio a aquella mujer extraña que él no conocía, y vio que esta mujer lloraba y que cuando oraba ella movía sus labios. Pero la Escritura claramente dice que ella oraba dentro de su corazón, hablaba con Dios dentro de su corazón, pero movía los labios. Pero me llama la atención que la Escritura detalla que Elí procuró ver sus labios, porque yo me imagino que él quería saber qué era lo que aquella mujer estaba orando. Él estaba tratando de descifrar cuál era el problema de aquella mujer. Y dice la Escritura que él, juzgando mal, dice que la tomó por una mujer ebria. ¿Sabe que muchas veces también le pasa hacia el cristiano, como aquel sacerdote Elí, que comienza a juzgar a los demás por las apariencias, por lo que sus ojos miran? A lo mejor tienen una pequeña idea de lo que puede estar pasando la persona, pero no comprenden completamente toda la situación, y por lo que han visto y por la pequeña idea o lo que han escuchado, creen que lo saben todo, hacen conjeturas y comienzan a hablar de su prójimo y de su hermano o de su hermana, y comienzan a pecar delante de Dios porque no tienen la prudencia, porque no tienen el amor de Cristo como se supone que tiene que haber en cada uno de nosotros. Porque muchas veces hacemos conjeturas adelantadas y a veces quizás no vamos y preguntamos a Dios o oramos por la necesidad de esa persona. Muchas veces miramos y hacemos un juicio. Esta persona está así por tal cosa, y no sabemos realmente cuál es la verdadera historia que está pasando esa persona. No nos damos cuenta que estamos cayendo en el pecado de la murmuración. No nos damos cuenta que nos falta la prudencia y que a lo mejor podemos lastimar a una persona hablando lo que no es. Este sacerdote Elí, que se supone que tenía que ser un hombre de Dios, así como leíamos en el día jueves los requerimientos del obispo, del pastor, del sacerdote, de Dios, que tiene que ser un hombre amable, un hombre sobrio, un hombre paciente, un hombre lleno del discernimiento de Dios. Pero al parecer este sacerdote no tenía discernimiento de Dios, porque él tenía que sacar sus propias conjeturas con lo que miraba, y lo que él pensaba no era lo idóneo ni lo correcto. Gloria sea el nombre de Jesús. Muchas veces nos pasa así. Muchas veces nosotros nos hemos alejado en cierta manera de Dios, y lejos de buscar su presencia para que Dios nos dé el discernimiento y el entendimiento de las cosas, muchas veces nosotros simplemente nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza humana. El sacerdote Elí sacó un juicio completamente erróneo. Esta mujer le dice: no tomes a tu sierva por una mujer impía, porque tu sierva lo único que hace es orar a Dios porque está llena de dolor, lleno de angustia, llena de problemas, llena de congojas, y lo único que he venido a hacer es derramar mi alma delante de mi Dios. Y de ahí el sacerdote Elí se da cuenta que lo que ha dicho estaba mal, porque no tuvo el discernimiento ni la prudencia a la hora de hablar. Es por eso, mis amados hermanos y hermanas, que tenemos que tomar el ejemplo de cada una de estas personas, de lo que hacen lo bueno para hacerlo y aplicarlo, y de lo malo para no hacerlo nosotros mismos también. Porque muchas veces nos pasa así a nosotros.
Muchas veces nos encontramos en la misma situación y caemos en los mismos pecados. La Biblia dice que las Escrituras han sido dejadas para nuestra propia enseñanza, para aprender de los errores de los demás, para ver lo que hicieron aquellos que no estuvo bien, para que nosotros no lo hagamos. Dicen por ahí que el hombre inteligente es aquel que aprende de sus errores, ¿ok? Pero el sabio es aquel que aprende de los errores de los demás, que no espera cometerlos él para aprender, para comprobar que realmente estaba malo hacer eso, sino que se fijó que estaba malo lo que hizo el otro y él se guarda y se cuida de no hacer lo mismo. Luego de esto vemos que aquella mujer Ana termina de orar y entrega esa carga a Dios, y dice la Escritura que ella no estaba más triste, porque sabe que cuando usted derrama su alma delante de Dios, cuando usted ora con un corazón contrito y humillado, cuando usted le habla a Dios con toda honestidad y sinceridad y le dice: Señor, me pasa esto, esto, esto y esto, me duele mi alma, me duele mi corazón, me siento triste, estoy pasando por este proceso, yo necesito que me ayude, yo tengo una necesidad, Padre eterno, ayúdenme. Cuando nosotros venimos delante de Dios con ese corazón como Ana y nos derramamos y oramos y lloramos delante de la presencia de Dios, a veces sin importar quién esté a nuestro lado, porque a Ana no le importó que también ahí estaba el sacerdote. Ella simplemente se conectó con el Padre y desde su corazón oró y le dijo todo lo que ella tenía dentro de ella. Cuando hacemos las cosas como lo hizo Ana, el Padre escucha la oración, el Padre escucha el clamor y la necesidad con la que hemos llegado. Porque Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Ella se fue a su casa con la paz de Cristo, con la paz del Señor, porque dejó todas las cargas en las manos de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso dice en el verso 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificios como la acostumbrada. Eso fue ya luego de un año de aquella oración. Dice la palabra de Dios que luego de que aquella mujer oró, Jehová se acordó de ella, y que cuando su marido se acercó a ella, ella concibió un hijo, un bebé varón como ella lo había pedido. Porque Dios oye la súplica y las oraciones de todo corazón. Y dice la Escritura que ella lo nombró Samuel a este niño. Cuando buscamos el significado de Samuel, significa Dios ha oído. Porque ella confirmaba que Dios había escuchado su súplica, su oración. Ella sabía que Dios la había escuchado y había cumplido con su palabra. Algo que Ana hizo mientras ella oraba y pedía esto, ella también se comprometió con Dios. Esto es algo importante y ponga mucho cuidado a esto. Porque cuando Ana pidió un hijo, ella se comprometió que ese hijo que Dios le diera, ella se lo iba a entregar para que le sirviera a Dios todos los días de su vida. Y dice la palabra de Dios que aquel niño, ella lo crió. Y dice que al siguiente año que vino su marido con su familia a traer ofrendas delante de Dios, ella se quedó en casa, porque le dijo a su marido que ella no iba a subir, porque iba a subir hasta que el niño fuera destetado, hasta que ya tuviera una cierta edad en la cual ella ya lo pudiera entregar al sacerdote y cumplir con la promesa que ella había hecho. Sabe que muchas veces nosotros somos muy rápidos, muy ligeros para comprometernos con Dios. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y yo le garantizo que Dios le va a cumplir lo que usted le pidió. Pero si usted se compromete con Dios en hacer algo, como dice la Escritura, no tarde en cumplir sus promesas a Dios. Porque si decimos después que cometimos un error al comprometernos o hacer una promesa a la ligera, la Biblia dice que Dios no tendrá por justo aquel. No sea que Dios se aire y que de un soplo nos haga perder todo aquello que hemos recibido de parte de Él. Porque Dios cumple sus promesas
Dios no es como nosotros los hombres. Nosotros le decimos, sí, ahí voy a estar, ahí te veo tal día. Y llegó el día y el hermano ni llegó, le hablan por teléfono, ni le contestan, se desapareció. Así somos nosotros, hermano. Esa es nuestra palabra de hombre, ese es nuestro compromiso nosotros que tenemos. Es por eso que a la hora que nos comprometamos con Dios, cumplamos con Dios. Y de hecho, si me permite aconsejarle, trate de no hacer promesas a Dios. No sea que algo se levante en el camino y se le dificulte cumplir con las promesas que ha hecho Dios, sino más bien con un corazón humilde y sincero. Si tiene una petición de parte de Dios, pídale a Dios lo que necesita, pero no se comprometa, no sea que después quede en pecado con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y vemos que adelante en el verso 19 dice que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no sabía, sino que no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efá de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. Ella cumplió también su parte. Dios cumplió su parte con ella y ella cumplió también su parte. Dios le dio el privilegio de ser madre. Dios le dio un hijo y ella devolvió ese hijo que Dios le había dado a Dios. Ese niño, Samuel, dice que desde niño ministraba a Jehová. Que desde niño fue un niño lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios. La promesa, la respuesta a la oración de una mujer, se volvió un hombre de Dios que juzgó con justicia al pueblo de Israel. El último juez de Israel, que juzgó con autoridad y con poder sobre cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que aquel niño, cuando se volvió hombre, ninguna de sus palabras caía en el suelo, porque Dios lo respaldaba por completo. Amén. Esa es la contestación de Dios. Samuel, porque Dios ha oído la petición, Dios ha oído la oración. Recuerde que Dios escucha las oraciones. Que no se le olvide, tiene una petición delante de Dios, tenga la certeza que Dios ya la ha escuchado. Pero también recuerde que Dios nos está escuchando si nosotros estamos hablando cosas lo que no debemos. También Dios escucha eso. También Dios mira eso. Recuerde también que Dios mira el corazón y las intenciones con que hacemos las cosas. También Dios lo conoce. Dios conoce todo eso. Es por eso que tenemos que aprender de todas estas personas, para que nosotros vivamos de la manera correcta, como dice la palabra, no cumpliendo ciertos mandamientos para que parezca que estamos haciendo las cosas bien, sino tratando de cumplir con toda la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, Jesús le decía a su pueblo: si me aman, guarden mis mandamientos. El amar a Jesús no se lo demostramos diciéndole: Jesús, te amo. Es bueno decírselo y dígaselo cuando tenga la oportunidad. Dígaselo cada día: gracias, Jesús, te amo.
Gracias, mi Señor, porque me ayuda, porque está conmigo. Pero la mejor manera de decirle a Jesús, a Dios, que lo amamos, es guardando sus mandamientos, cumpliendo con sus preceptos, guardando sus estatutos. Esa es la mejor manera que usted le va a decir a Dios: te amo. Esa es la manera que Dios va a tener contentamiento sobre cada una de sus vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Luego de eso dice que venía año tras año, le traía túnicas que hacía a su hijo cada año que él crecía. Y dice que uno de esos días que ellos vinieron a presentarse delante del sacerdote, Elí el sacerdote bendijo a Elcana y bendijo a su mujer. Y la bendición que le dio, dice que le dijo: por cuanto has dado este hijo que te ha dado Jehová, Dios te bendiga y te dé muchos más hijos para ti. La palabra de Dios dice que después que el sacerdote dejó esa bendición sobre estas vidas, dice que Jehová visitó a Ana nuevamente y que le dio 5 hijos más. 5 hijos más. Esta mujer que no podía tener hijos, esta mujer que vivía avergonzada y que se burlaban de ella porque no podía tener hijos, después Dios la defendió, Dios la bendijo, Dios la respaldó, Dios la levantó de la angustia en la que se encontraba, haciéndola madre de 6 hijos. Porque la fidelidad de Dios es grande, porque Dios escucha, Dios escucha. El oído de Jehová está presto, en su misericordia desde los cielos. Dice que su trono es alto y sublime. Me encanta uno de los nombres de Dios, que dice que el nombre de Dios es el Altísimo, porque Él está sobre todos, en lo más alto de todo principado, todo reino, toda autoridad, todo señorío, todo hombre, toda mujer. Él está en la cúspide, en lo más alto. Pero que con todo y eso, siendo el grande y sublime, Él no desestima al ser humano, sino que inclina su oído a la petición de cada uno de ellos. Recuerde que tiene un Dios grande y poderoso, que es grande, fuerte y temible, y que está en el reino de los cielos, pero que también está con cada uno de ustedes, viendo sus corazones, escuchando sus peticiones, viendo su dolor, su angustia, quizás su vergüenza. Recuerde que no está solo, Jesucristo está con usted. Y no será todo el tiempo así, porque la palabra dice que un día Dios levantará al pobre del polvo, y no para siempre el menesteroso estará en esa situación, sino que un día Dios nos levantará del muladar en el que se encuentra. Dios es así de bueno y de grande y de poderoso, que ama al ser humano y que está dispuesto a ayudar. Pero en parte también está de nosotros tratar de vivir con un corazón recto delante de Dios. Olvídese ahora en adelante tratar de cumplir con lo que hay que hacer como cristiano simplemente porque hay que hacerlo. Hagámoslo de ahora en adelante por amor a Dios, por amor a Dios, con un corazón agradecido. Si le va a cantar a Dios, cánteselo, pero cánteles con amor, con un corazón agradecido. Si le va a ofrendar, sea poco, sea mucho, pero hágala con su corazón a Dios. La Biblia dice que había muchas personas que venían y ofrendaban en el templo. Muchos hombres de dinero traían mucho dinero, dice la Escritura. Pero aunque era muchísimo lo que ofrendaban, era de lo que les sobraba. Pero dice que Jesús se fijó que había una mujer viuda, pobre, muy pobre. Y dice que lo que ella ofrendió era muy poco. Pero dice que ella dio todo lo que tenía, todo lo que le había quedado. Jesús no se fijó en la cantidad. Jesús se fijó en la intención de la mujer, en el corazón de aquella mujer. Recuerde que cuando haga algo para Jesús, sea mucho o sea poco, que sea para Dios. La Escritura dice que todo lo que hagamos sea para el Señor, no para los hombres. No haga las cosas para que los que lo vean
No haga las cosas para aquellos que lo rodean y vayan a pensar algo. Olvídese de eso. Haga todo para Dios. Que no le importe lo que piense la gente, los demás. No que vamos a vivir una manera desordenada y vamos a decir no me importa lo que piensen. Me refiero en el sentido de que muchas veces prestamos oído más a lo que dicen las personas que lo que dice Dios de nosotros. Lo que a usted lo define como cristiano y como hijo de Dios no es lo que diga el mundo allá afuera, porque mucha gente le va a decir muchas cosas negativas a cada uno de ustedes y van a ver sus errores y sus imperfecciones cuando se equivocan, porque cuando uno hace algo bueno la gente no dice nada bueno, pero usted comete una falla y esa falla no se les olvida y esa es la que le señalan. Pero recuerde que usted no es definido por lo que dice la gente, usted es definido por lo que dice Dios. Y Dios dice, mi hijo eres tú. Amén. Mi hija eres tú. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano y mi hermana. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerde que Dios siempre está viendo a todo su pueblo. Los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Los ojos del Señor están sobre los buenos y sobre los malos, y sus oídos atentos a las oraciones de los justos. ¿Tiene alguna petición, alguna oración, alguna necesidad? Recuerde que cuando tenga una necesidad, derrame su corazón delante de Dios. Si tiene que llorar delante de Dios, llore delante de Dios. No vea quién tiene a la par. Si necesita pedirle algo a Dios, ore con todo su corazón. No es necesario que se lo diga a los demás. Con solo que Él lo sepa, será suficiente. Porque Él es el que suple toda necesidad en cada una de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de su presencia, Señor, dándole gracias porque tenemos un Padre, un Dios, un Salvador, un amigo, un consolador, un confidente, al cual podemos venir delante de su presencia, Señor, y con toda honestidad hablar con usted, Padre. Todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos han hecho, todo lo que nos hemos vivido, Padre. Usted conoce el dolor, usted conoce la angustia, usted conoce la necesidad, Señor amado. En esta hora, Padre eterno, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos que tiene una necesidad, una petición, una situación, una circunstancia. Que sea usted en su misericordia respondiendo esa oración, Padre, dándoles ese Samuel a cada uno de ellos, esa respuesta de que usted los ha escuchado, Señor, en sus oraciones, que ellos puedan recibir ese Samuel en sus vidas, esa promesa de Dios, esa bendición de Dios, esa provisión de Dios sobre cada uno de ellos, Señor. Que sea usted, Señor, quitando el llanto y el dolor del corazón y la congoja, y que sea usted dejando su paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que todo dolor, todo temor, toda angustia, toda inquietud, toda inseguridad del corazón, Padre, toda inseguridad del corazón, que sea removida, Padre. Que no haya más temor, que no haya más duda dentro de nosotros, sino que haya una confianza plena en su Espíritu Santo, en su nombre, Jesús, sabiendo de antemano que ya está hecho por el poder de su palabra, creyendo que ya lo hemos recibido en el nombre de Jesús, para que sea su nombre glorificado por los siglos de los siglos. Padre, de una manera especial bendiga a mis hermanos en este lugar, bendiga a mis hermanos que no pudieron llegar. Oramos por cada uno de ellos, Señor, allá donde se encuentran, que los bendiga, los guarde, los proteja, que sea usted ayudándolos, y que la próxima vez que tengamos reunión puedan estar acá, y que todos los que estamos acá también podamos allegarnos a este lugar, no solamente por llegar, sino con la actitud correcta, con el corazón recto delante de su presencia, con un corazón perfecto delante de su presencia, de su Espíritu Santo, Padre. Ayúdenos a amarnos los unos a los otros, ayúdenos a amarlo a usted por sobre todas las cosas, Padre.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, en esta preciosa noche. Y antes de entregar la parte, yo quisiera cantar una alabanza a Dios, porque Dios es bueno. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame,
sea el nombre de Jesús. Dele alabanza, dele palma, dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque Él es bueno y se merece toda la gloria. En el nombre de Jesús, reciba toda la alabanza, Padre.